Ahí va. 2 de la tarde, 33 minutos, mientras ustedes ya van pasando nuevamente por nuestro canal de YouTube, van comentando, van poniendo like si es que todavía no lo hicieron. Vamos a intentar resumir todo lo que está pasando en la Argentina, en el mundo, que es un montón, y vamos a empezar de una manera distinta, Ori. Así es, porque después de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y el foro de Davos en Suiza, Javier Milei está nuevamente acá en la Argentina, donde encabezó este lunes a la mañana un acto oficial por el Día Internacional del Holocausto, que marca además este año el aniversario número 80 de la liberación por parte de las tropas soviéticas de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración y de exterminio del nazismo. Bueno, Milei aprovechó el lugar. Estuvo hablando desde el Museo del Holocausto acá en la ciudad de Buenos Aires, entonces aprovechó el lugar y también aprovechó la fecha para defender a su amigo Elon Musk. Hoy estamos aquí con el deber y la responsabilidad de no olvidar, de seguir recordando por todas las víctimas de aquel entonces y por todas las víctimas que se sigue cobrando el culto a la intolerancia, el odio y la muerte. Ayer disfrazado de nazismo, hoy disfrazado de fundamentalismo. Y ojo con los que de forma banal revolean acusaciones y categorizaciones de nazi a cualquiera que no coincida con su forma de pensar, tal como lo hicieron expresiones de izquierda en todo el mundo, por ejemplo, con mi amigo Elon Musk, que es un defensor intachable del Estado de Israel. Bueno, el wokismo desde el atril del foro de Davos, acá en defensa de su amigo personal. Esas acusaciones, dijo Javier Milei, vienen de los mismos que defienden a los terroristas de Hamas. Además de defender a Elon Musk, aprovechó ese mismo lugar, esa misma fecha conmemorativa para agradecerle a Donald Trump por cargarse al hombro, según sus propias palabras, las negociaciones con Hamas para que los rehenes que se encuentran todavía retenidos en manos de Hamas y de otros grupos en la Franja de Gaza, bueno, para que puedan volver a casa. Javier Milei es un exponente más de esa corriente, Gaby, que viene haciendo uso de la memoria, distorsión, instrumentalización de la memoria para poner esa memoria, en este caso una fecha histórica de alcance universal, al servicio de sus propios intereses. Ya que lo mencionó a su gran amigo Elon Musk, les propongo que veamos qué estaba él haciendo poquitas horas antes de ese discurso, la misma semana, o sea, la semana pasada, la misma semana del saludo nazi, del que ya hemos hablado bastante. Elon Musk se volvió a meter en la campaña electoral en Alemania, porque se vienen los comicios ahora en febrero, y participó virtualmente en una distancia, ¿no? En un meeting del ultraderechista AfD. Lo escuchamos. Lo que estamos viendo y escuchando es el video que mandó Elon Musk para participar de ese meeting al que acudieron miles de personas, ¿no? Ahora estamos escuchando también los aplausos de la multitud. ¿Qué dijo en ese fragmento Elon Musk? Creo que en Alemania se hace demasiado hincapié en la culpabilidad, en la relación al pasado, la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa, y que ahora lo tenemos que superar. Los niños no deberían sentirse culpables por los pecados de sus padres o incluso tal vez de sus bisabuelos. Y deberíamos deberían ustedes estar entusiasmados, ser optimistas en cuanto al futuro de Alemania. También dijo que debían sentirse orgullosos de ser alemanes. Suena eso. Suena un poquito, sí, ¿no? Y el orgullo alemán, claro. El orgullo alemán, y también dijo o hizo hincapié en la importancia de preservar la cultura alemana y sus valores. Digo,
porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto no empezó la semana pasada, pero claramente lo hemos comentado y mucho acá en Maldita Suerte. Tomaron envión la llegada de Donald Trump. Elon Musk ya venía haciendo lo suyo, Javier Milei también, no es que hayan esperado al regreso de Donald Trump para tomar la posta, pero claramente les da mucho volumen y mucha seguridad en esos pasos que están dando. Yo les propongo que leamos simplemente el mensaje que publicó el Museo de Auschwitz-Birkenau en esta fecha tan importante. ¿Qué dice el mensaje en cuestión? Publicaron varios, me quedé con este. Auschwitz fue el final de un largo proceso. Debemos recordar que no empezó con las cámaras de gas. Este odio fue desarrollado gradualmente por los seres humanos, desde ideas, palabras, estereotipos y prejuicios hasta una exclusión legal, la deshumanización y la violencia creciente, y hasta el asesinato sistemático e industrial. ¿Cómo concluye ese mensaje que me parece que es una respuesta mucho mejor que cualquier respuesta que podríamos nosotros dar desde esta mesa? Auschwitz llevó tiempo. Me parece un mensaje totalmente acorde con lo que venimos comentando desde el discurso de Milei en Davos hasta las decisiones que viene tomando Donald Trump sobre acá solo hay dos géneros, hasta los discursos de Elon Musk y tantos otros, y que acá en Argentina también tienen además del presidente, digo, tienen su propia plataforma y seguidores. Esos Milei, esos Musk, esos Donald Trump del mundo, porque no son únicamente ellos tres, están, y acá es su opinión personal, pero están sepultando la memoria de un hecho como el Holocausto, están sepultando el derecho internacional en los escombros de Gaza, en el genocidio de Gaza. Eso están haciendo. De hecho, y ahora no lo vamos a desarrollar, pero en el transcurso de la tarde le vamos a dedicar toda una columna, Donald Trump acaba de sugerir, de decir que su anhelo es reubicar a los gazatíes en otros países para limpiar el enclave palestino de su población. Esto, Gaby, se llama limpieza étnica. Claramente, claro. No hay con las palabras, digamos. No hay otra forma, ¿no? Lo dice él mismo. Sí, sí. Digo, como para que tengamos una visión, estamos hilando, ¿no? Distintos escenarios y discursos, pero todos apuntan a lo mismo. Así que ya volvió Javier Milei a la Argentina. Bueno, y si bien estoy tentada de decir vamos a cambiar de tema, vamos a seguir de alguna manera con este tema, y justamente esto que mencionaba que habían escrito desde el memorial de Auschwitz, que esto es algo que se va cocinando de a poco en este guiso que se va armando y del cual también Argentina es protagonista en manos de Javier Milei. Hubo también un fuerte repudio de la dirigencia política a los dichos del presidente en Davos. En las últimas horas aumentó este repudio de la dirigencia contra los dichos del presidente. Obviamente nos estamos refiriendo a lo que dijo en relación a las políticas de género, de la diversidad sexual en ese foro económico. Quien habló esta mañana fue el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que dijo que agarrar un caso y transformarlo en todo, o sea, la parte por el todo, eso son palabras mías, Sí. Me parece tremendamente injusto. Me gustaría ver un presidente que abogue por la unidad que seguir instando nuevas divisiones. Escuchen lo que decía Jorge Macri esta mañana en una entrevista. Bueno, que es un patrimonio de la ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y esa visión, pero además ya es patrimonio de todos. Esta es una ciudad, y yo lo dije, mira, en el debate por la jefe de gobierno de la ciudad, yo dije que yo amo la diversidad que representa la ciudad de Buenos Aires, y amo todas las diversidades. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, y yo voy a estar defendiéndolo. Yo creo en eso, y creo en la libertad. Primero, tomar un caso y de eso plantear todos son iguales a eso, me parece una injusticia brutal. Porque que hay que proteger a los niños, no tengo ninguna duda. Ahora, agarrar un caso y eso transformarlo en el todo me parece tremendamente injusto. Me gustaría ver un presidente que hoy abogue más por la unidad de la Argentina que por seguir instalando
nuevas divisiones. Y además me parece que en el concepto de libertad está la libertad de elegir cómo expresarse, cómo querer mostrarse frente a la sociedad, tus elecciones de vida en general. Entonces hay como hay que no me cierra, pero bueno. Bien, esta mañana en Radio Mitre, esta conversación, un pedacito de esta conversación que escuchábamos con estas declaraciones de Jorge Macri, no fue el único. Vamos a ver qué era lo que posteaba en sus redes sociales Juan Grabois en la cuenta X. Puso este texto que vamos a leerles, que dice así: matemos putos, corramos zurdos, liberemos femicidas, linchemos a los negros de la calle, cerremos hospitales de fisuras, gasiemos pendejitas, cortemos pensiones homogólicos y rengos, degollemos indios, quitemos medicamentos a viejos meados, quememos los parques nacionales, festejemos genocidas, abramos mercado libre de órganos, saquemos los Falcon verdes a la calle. Lo demás es el virus woke, curro y casta. Suficiente. No es joda, flaco, dice Grabois. Si bancás a este nazi, hijo de puta, estás eligiendo el camino del diablo. Es un camino que conduce a la destrucción y a la violencia. El miedo se contagia. El coraje también, escribió Juan Grabois en su cuenta de X. Por otro lado, la diputada nacional Margarita Stolbizer calificó de gravísimo el discurso del presidente en Davos. Ahí ella repudia las políticas, en realidad, donde Milei repudió las políticas de género, los derechos humanos. Consideró que escucharlo le dio vergüenza ajena porque es un mensaje retrógrado y medieval. Apenas 2 días después de que Milei vinculara a las parejas homosexuales con la pedofilia, miles de personas, esto lo vimos este fin de semana, y la verdad es que, bueno, por lo menos nos da un poco de esperanza que se reunieron ahí en el Parque en Lezama. Hubo una multitudinaria asamblea antifascista LGBT para organizar una respuesta colectiva ante la ofensiva del gobierno nacional contra las diversidades sexuales. La vida está en riesgo, basta. Al closet no volvemos nunca más, fue el lema de la convocatoria. Y en esa marcha estuvo el influencer libertario Marco Palazzo, que, como vienen haciendo prácticamente en todas las marchas, sea cual fuere, del tenor que sea, siempre aparece un libertario escudado detrás de la cuestión de soy periodista y quiero retratar qué es lo que pasa a través de mis redes, simplemente vengo a preguntar. Bueno, no sucede eso, claramente, y bueno, finalmente terminó ahí, además de provocando, corriendo, sí, como suelen terminar, ¿no? Sí, porque además se la pasan hablando y provocando justamente de una forma muy violenta, se expresan en las redes constantemente, y bueno, sí, claro, cosas que pasan. El tema es que haces previo a ir y presentarte como un inofensivo periodista o generador de contenido para tus redes, cuando durante un montón de tiempo venís hostigando, venís bardeando, denigrando a diferentes colectivos y de repente te apareces en la marcha que hace justamente ese colectivo. Bueno, me parece que no te van a dar la bienvenida, muchachito. ¿Quién es Marco Palazzo? Además, como para tener una idea de quién estamos hablando, una figura que generó muchísima controversia en el ámbito político argentino. Sus declaraciones más cuestionadas, bueno, la reivindicación del nazismo. Sí. Sin ir más lejos. Se lo conoce con la red como el nenazi. Es que le dicen así, el nenazi escribió una nota, uno de sus textos, llegó a defender a Adolf Eichmann, que fue capturado acá en Buenos Aires por el Mossad en el 60, calificando esa detención como ilegítima. O sea, esto lo escribió un artículo en base a esto. Imaginarán que si este tipo se aparece ahí, la verdad, bueno, también negó la soberanía argentina sobre Malvinas, desestimó el conflicto del 82, atacó duramente a íconos nacionales como Diego Maradona, al que criticó incluso por el histórico gol conocido como la mano de Dios. Bueno, es ese el muchachito que tuvo que salir corriendo el sábado de Parque Lezama, escoltado nuevamente por patrulleros. O sea, nuevamente el Estado, porque esos son policías, nuevamente salvándole
las papas a estos pibitos como Fijap, como... Sí, sí. No, como y se este- quejó, como este que, Palazzo. se quejó que la policía no lo protegió suficiente. Para él, Bueno. la policía debió haber, la policía de la ciudad debió haber monitoreado constantemente donde estaba él en la marcha, porque sabía que le podían llegar a pegar. Entonces no hicieron bien su trabajo y dijo, deberían haber protegidome. Así lo dijo. Bueno, Bueno, vamos a volver a la asamblea después de deliberar. Ahí seguramente ustedes deben haber visto las imágenes, una cantidad de gente que no solamente fue convocada acá en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Lezama, lo mismo ocurrió en un montón de plazas de la Argentina y esto tiene que ver con la resolución y con lo que se viene, porque finalmente acordaron movilizarse el próximo 1 de febrero, es el sábado que viene, marcha federal LGBTQ+, antifascista, antirracista. Esto va a ser de Congreso a Plaza de Mayo, acá en la ciudad de Buenos Aires, a las 4 de la tarde. Pero atención, porque como la consigna lo indica, es una marcha federal. Esto mismo va a estar ocurriendo en muchísimos lugares de la República Argentina, ni hablar en las grandes ciudades, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, bueno, en un montón de lugares, y seguramente busquen en las convocatorias en sus diferentes lugares, porque va a haber seguramente un montón a lo largo y ancho de todo el país. Recuerden entonces, esto va a ser el próximo sábado, igual lo vamos a ir recordando, vamos a seguir hablando del tema. Próximo sábado, 1 de febrero, a las 4 de la tarde, acá en Buenos Aires, es desde el Congreso la marcha hacia Plaza de Mayo. Van a haber artistas, escritores, conductores que también se sumaron a convocar a la marcha, a repudiar los dichos de Milei. Por supuesto, una de ellas es Lali Espósito, que posteó la convocatoria, la marcha en su propio Instagram, pero también lo hizo Miguel Granados, un posteo que dio vueltas por todos lados y la verdad que con una... Sí, de con una un sitio que se llama... bueno, sí, no recuerdo el nombre, ahí no llego a leer el nombre, pero sí, es un reposteo de un sitio que hizo este posteo con estos textos. Es Decidiario. Sí, eso. Ahí está. Bueno, y que dice, y él lo que postea, o sea, repostea ese texto, dice, tu hijo no se va a volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela ni por ver gays en la calle. Pero si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales hará que no pase una infancia de mierda e infeliz. Y por el contrario, si tu hijo es heterosexual y ve gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales, a lo mejor no se vuelve un miserable homofóbico que piense que la diversidad es una ideología. También fue muy visibilizado por Miguel Granados, que además es un tipo que, bueno, obviamente tiene muchos seguidores, que digamos, tiene mucha llegada, y por eso es importante que referentes de la comunicación, del periodismo, artistas también puedan expresarse en relación a esto que estamos viviendo, que... Bueno, es el horror, muchachos, es el horror, pero como siempre decimos, además, uno tiene que ver qué es lo que tapa todo esto, ¿no? En definitiva, que era lo que estábamos charlando cuando estábamos antes de empezar a ser Maldita, que en definitiva es un año que seguramente va a ser muy importante que Milei tenga algún tipo de logro económico que por ahora no lo está teniendo, digo, para los laburantes, para las laburantes, para nosotros, para la gente de a pie, que eso no se está viendo, que ocurra, entonces evidentemente van por este otro lado, digamos, tapar qué es lo que está pasando económicamente con esta agenda del horror que están tratando de plantear. Sí, y digo, no es comparable, digamos, claramente, es muy peligroso lo que están haciendo y qué sé yo, pero digo, lo que hablábamos un poco era que, digamos, lo que sufrió Alberto Fernández fue eso, digamos, en definitiva, digamos, que por eso también se genera toda esta retaliación, no es solo acá en Argentina, sino en un mundial, pero, digamos, mucho de lo que pasa acá tiene que ver con la sensación de que mientras se atendía esa agenda, no se atendía otra agenda, que era la de la vida de las personas, más allá de los nombres que se les ponen a las cosas, como una agenda más de nombres que de realidades, digamos. Y me parece que están en ese debate, en un debate de nombres, no de realidades. Sí, claramente. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente de este tema durante toda la semana porque va a ser seguramente una manifestación muy fuerte, insistimos, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país porque va a ser una marcha federal. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la relación de Milei con el campo. La
baja de las retenciones ya es un hecho, ya está en el boletín oficial, así que desde hoy y hasta fines de junio el gobierno disminuye los derechos de exportación para todos los cultivos. Esto se lo habían reclamado 3 gobernadores hace unos días, así que bueno, rápidamente fue ahí a hacerles caso. Además, elimina de forma permanente las retenciones a la economía regional que este gobierno había impuesto. Esto es fantástico, porque esta es parte del relato del gobierno de Milei, que dice, ay, sacamos el impuesto país. No, hermano, no lo sacaste. El impuesto país tenía un principio y un fin por ley. O sea, si vos querías continuar con el impuesto país, tenía que nuevamente ir al Congreso y estirar, en todo caso, ese impuesto. Sí, lo tiró y lo aumentó, creo, incluso, sí. Con el tema de las economías regionales pasa lo mismo. Massa le había sacado las retenciones claro, a las economías regionales y este gobierno las volvió a poner. Y ahora se jacta de sacarlas. Bueno, como si fuese un gran logro. Lo anunciaron la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Toto Caputo. Justificaron la decisión en el impacto de la sequía sobre el sector y también la baja de los precios internacionales. Medida que, como decíamos, está oficializada a partir de hoy mediante el decreto 38-2025, que implica una suerte de dólar soja alternativo que busca mejorar el tipo de cambio de exportación. Por lo pronto, las empresas agroexportadoras ya anticipaban que querían estudiar, que querían ver la letra chica de todo esto, del decreto, que finalmente fue publicado hoy, y esperar a su reglamentación antes de volcarse, aprovechar a, bueno, finalmente hacerse de esto, de esta nueva posibilidad que les da el gobierno de Milei, ver los precios de la soja y darle justamente a Milei y a Caputo los dólares que necesitan. Volvemos a cambiar de tema y vamos a apuntar a lo que está pasando también internamente dentro del propio gobierno de Javier Milei, porque se fue otro funcionario. El gobierno oficializó la segunda salida de un altísimo funcionario en este 2025 que recién comienza. Y es nada más y nada menos que Rodolfo Barra, procurador del Tesoro. Esto lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. El ex juez de la Corte se va a reunir con el asesor presidencial Santiago Caputo este lunes, según esto publica El Destape y pudo averiguar justamente El Destape Web. Los motivos de la renuncia aparentemente son unos cuantos. Uno de los más graves es que Milei se enteró que Barra vive en España. Según relataron fuentes oficiales de la Casa Rosada, ¿no? De hecho, hay sospechas de que el jefe de los abogados del Estado, que básicamente es eso, el puesto de procurador general, se cree que emitió o que firmó resoluciones en el exterior, que es algo que obviamente no se puede hacer. El presidente, sus funcionarios tienen que firmar los decretos dentro del territorio nacional. Según una investigación del politólogo Pablo Salinas, son 115 los funcionarios que han dejado su cargo desde que Milei asumió la presidencia. Esto es impresionante, la imagen que subía ahí Pablo Salinas en las redes acerca de la cantidad de funcionarios que se casi fueron. 2 por semana, es un promedio de 2 funcionarios por semana que vuelan. Impresionante. Sí, y en este caso, claro, y sumado a esto sí que dicen que trabajaba medio de martes a jueves y cuando no se iba a España se iba a Punta del Este y trabajaba también desde ahí. Sí. Que también emitió un dictamen, dicen, a favor de una empleada. De una empleada. Sí. Esto es cierto, es bien chiquito, como decíamos nosotros. Sí. La verdad que es extraño. Bueno, en realidad no es extraño. No, bueno, si firmó cosas que no son legales, no eso es un sí, dato menor, claro. Eso sí. Ahora, otro de las cuestiones que andan dando vuelta es que le dio la razón a una empleada del Estado que habían iniciado, digamos, una demanda y bueno, el procurador, digamos, le da la razón a los laburantes y bueno, parece que eso tampoco gustó demasiado, aunque sea muy chiquitito, pero parece que no gustó. Bueno, volvemos a cambiar de tema y atención con esta noticia, finalmente se confirma, mañana hay paro de trenes. Mañana no van a funcionar los trenes. Esto es una medida nacional. La fraternidad va a llevar a cabo este paro después del fracaso de las negociaciones paritarias y del vencimiento de los plazos de la conciliación obligatoria. Esto lo veníamos contando. Se venía dilatando finalmente esta resolución que toma el gremio, pero digamos, ahora ya está confirmada. Una medida de fuerza que se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de mañana, martes
martes y va a afectar, insistimos, a todos los servicios de trenes de todo el país. La última reunión entre el gremio de conductores de locomotoras y las autoridades de ferrocarriles argentinos del Estado, FASE, no tuvo avances, por lo que el sindicato decidió hacer una convocatoria a esta medida de fuerza. ¿Por qué esto? Porque, bueno, vienen protestando. El aumento que habían conseguido era del 1% para noviembre, de 2,5% para diciembre. Por supuesto, estos aumentos, estos microaumentos, fueron catalogados desde el gremio de la fraternidad como insuficientes para atender las demandas de los trabajadores del sector. Así que, en definitiva, se confirma el paro de mañana. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde dejan de funcionar todos los servicios de trenes del país. Y también se los contamos porque seguramente mañana va a ser muy, muy caótico porque es realmente muchísima la gente que utiliza este servicio. Pero siguiendo con el tema de los trenes, el gobierno suspendió la electrificación del Belgrano Sur. Deciden suspender este proyecto que iba a ser financiado además por el Banco Mundial para redirigir el préstamo del organismo, del Banco Mundial, a otras cuestiones, a otros usos de carácter social, según anunció el propio gobierno. Para hacer un pequeño paréntesis y una pequeña historia de qué era lo que había pasado con esto, en el 2022 el gobierno de Alberto Fernández había avanzado en reglamentar el financiamiento de un proyecto muy necesario, que es el de la modernización de la línea Belgrano Sur, que incluía electrificación, la renovación de varias vías y estaciones, la construcción de pasos bajo nivel en ese ferrocarril. Era una iniciativa que tenía el apoyo de este préstamo del BID, del Banco Mundial, en realidad, y eran $600 millones. Bueno, como veníamos contando nosotros, había muchas iniciativas que iban a estar financiadas por organismos internacionales y que, sin embargo, incluso esas iniciativas están totalmente paralizadas. En este caso en particular, además, la intención es redirigir esos $600 millones del Banco Mundial a otros lugares que por ahora se desconocen cuáles son. Hasta acá la información de lo que pasa en la Argentina, pero vamos a seguir con un poco más de lo que sucede en el resto del mundo. Ori. Otra vez la agenda de internacionales, esta vez con una disputa entre Gustavo Petro y Donald Trump. Donald Trump quiso agredir a Colombia y sí. Petro le contestó con mucha firmeza. La disputa parece ahora zanjada, pero déjenme primero contarles cómo es que llegamos a esta instancia. El pulso empezó con la deportación por parte de Estados Unidos de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular. Y empezó con el rechazo por parte del gobierno de Gustavo Petro a recibir vuelos militares con colombianos deportados como si fueran criminales, al considerar que la medida vulnera su dignidad. Porque habíamos visto bajar, eso pasó en Brasil también, ¿no? Acá tenemos justamente imágenes y me parece muy bien que las enseñemos ahora, que muestran efectivamente como ciudadanos brasileños estaban de vuelta a Brasil, aterrizando desde los Estados Unidos, ¿no? Llegando desde los Estados Unidos, esposados con grilletes en mano y pie. Una locura. Y esas imágenes no se han visto, digamos, en Colombia, principalmente porque no les permitieron que aterrizasen los vuelos en cuestión, ¿no? Dijeron de ese modo, no. Pero esa es la tónica, es el tipo de política que quiere implementar Donald Trump. Ipso facto, ¿qué hizo Donald Trump frente al rechazo de Gustavo Petro? Ordenó grabar con un 25% todos los productos colombianos, incluso elevar al 50% dentro de unos días, dentro de una semana, además de revocar, por ejemplo, los visados de los funcionarios del gobierno colombiano, además de imponer algunas restricciones de orden bancario o fiscal. A lo que Petro, en la represalia por justamente esa medida, dijo, nosotros también vamos a elevar los aranceles a las importaciones estadounidenses en un 25%, y además dijo, nosotros vamos a trabajar para que esos bienes sean reemplazados básicamente por la producción nacional, Made in Colombia. Bueno,
En definitiva, se vivieron unas horas de muchísima tensión, durante las cuales, para que se hagan una idea, Gustavo Petro llegó, por ejemplo, a decirle a Trump, publicó un mensaje muy extenso. Por los tiempos que manejamos es imposible leerlo todo, ustedes lo van a encontrar en su cuenta de X, pero llegó a decirle a Donald Trump, en ese mensaje que se hizo público, puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. Wow. Bueno, sí que escaló, ¿no? Entonces, como les decía, volvemos al principio de esta noticia. El pulso ahora entre ambos mandatarios, entre ambos países, parece zanjado. También la sensación es que es apenas el primer capítulo de una larga saga, ¿no? Según la Casa Blanca, el gobierno de Colombia aceptó todos los términos del presidente Trump. Eso dice el comunicado de la Casa Blanca. Me parece que no, ¿eh? Sí, así lo titularon varios diarios igualmente. Lo repitieron, o sea que la Casa Blanca se apresuró, ¿no? En difundir su propia versión de cómo había sido zanjado el asunto y quiso instalar esa versión misma, como si, bueno, hubiera doblegado al gobierno de Petro. Desde la Cancillería de Colombia hablan más bien de un impas que ha sido superado. Reiteraron su compromiso a recibir a colombianos deportados siempre y cuando sean tratados con dignidad. De hecho, ya tienen previsto mandar el avión presidencial para recuperar, ¿no? Y traer a aquellos que no pudieron aterrizar. Y también anunciaron un viaje muy pronto del canciller y del embajador a Washington para avanzar en la colaboración. Así que sí es cierto que hay medios que se lanzaron al toque para respaldar el comunicado de la Casa Blanca, pero parece ser que un pequeño país como Colombia se plantó a través de su presidente, por motivo u otro, logró lo que esperaba. 3 de la tarde, 5 minutos. Hasta acá el resumen imposible, pero lo cerramos de esta manera. Maldita suerte.